Buenos días, somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, y continuamos con nuestro devocional diario. Para hoy nos corresponde en el libro de Juan, el capítulo 9. Y nuestro tema para esta mañana es eliminando prejuicios. Nos ubicamos ahí en Juan, el capítulo 9. Miramos que Dios, el Señor, siempre tiene nuevos mensajes, nuevas enseñanzas para nuestra vida. Y en esta maravillosa oportunidad, una vez más, Él quiere enseñarnos sobre la fe. Que la fe debe ser la clave, es la clave para obtener lo que es la sanación física, también como espiritual. Entonces, miramos que solo Él puede lo que es eliminar esas enfermedades en tu vida, sean físicas, sean espirituales, en las diferentes áreas. Solamente Dios puede eliminar lo que es cualquier clase de enfermedad o cualquier clase de prejuicios. Entonces vamos a mirar qué prejuicios significa lo que es quitar, derribar ideas o opiniones, juicios acerca de un acontecimiento dado, un hecho o sobre personas, ya que esos prejuicios pueden llevar a una persona lo que es a criticar, a juzgar, a discriminar cierta situación dada o a cualquier persona. Entonces vamos a ver cómo Jesús nos ayuda a eliminar, a sanar de esos prejuicios, ¿sí? Cómo Jesús se manifiesta para ayudarnos a eliminar esos prejuicios. Primeramente, con su presencia, no con prisa. Miremos ahí en Éxodo 15. En Éxodo 15, el versículo 26. Les dijo: si ustedes en verdad obedecen al Señor su Dios, hacen lo que a Él le parece bien, escuchan sus órdenes y cumplen sus leyes, no les enviará ninguna de las plagas que les envié a Egipto, porque yo soy el Señor, el que los sana. Entonces, mire cómo nosotros podemos ver aquí que para que Dios se manifieste, para que Dios esté con cada uno de nosotros, debemos tener ese encuentro más íntimo con Él, ¿sí? Ya que solo Él, como lo dijimos empezando, Él puede quitar, reprender cualquier clase de prejuicio que tengas en tu vida, sea físico, sea espiritual, cualquier enfermedad. Entonces mire que solo la presencia de Él no solamente va a calmar, va a quitar, va a aliviar esa enfermedad, sino que Él va a desarmar lo que es ese prejuicio y lo va a transformar en esperanza, lo va a transformar en luz. Dios no te ignora, Dios no nos ignora. Él siempre sabe lo que tú sientes, lo que nosotros sentimos. Él sabe lo que está pasando por tu mente. Él sabe lo que está viviendo tu cuerpo. No te juzga. ¿Sí? No te juzga por, en ocasiones, a veces estar enfermo. No te juzga por estar en ocasiones cansado. No te juzga a veces por estar confundido. A veces estamos sin fuerza. No nos juzga por eso, al contrario. Él nos comprende, Él te comprende, Él te busca. Porque Él quiere hacernos libres de todo prejuicio. Él quiere hacernos libres de todo prejuicio enfermizo. Él no solamente quiere eliminarte y sanar. Él quiere una persona, un hijo de Dios lleno de vida, de esperanza, de luz para otros. Siempre y cuando haya ese vínculo entre Él y tú, siempre y cuando haya ese vínculo entre Él y nosotros, ¿sí?
Y para poder nosotros invocar lo que es el poder sanador de Dios, debemos confiar, confiando en que Él nos escucha y Él nos responde. ¿A través de qué? A través de la oración. A través de la oración, en momentos de adoración, en momentos de alabanza. Es ahí donde se hace presente, se manifiesta y entramos nosotros en su presencia, nos conectamos con Él. A un encuentro para recibir ¿qué? Su misericordia. Y especialmente lo que es el poder de la sanidad. Cuando nos conectamos nosotros con Dios, el corazón, en nuestros corazones, en nuestra vida empieza a suceder cosas maravillosas. Entonces, mire, que nosotros tenemos la oportunidad en este momento de hacer una lista en las áreas de nuestra vida. ¿Qué cosas nosotros necesitamos eliminar? ¿De qué enfermedades nosotros necesitamos ser sanados, ser curados? Emocionalmente, físicamente, espiritualmente. Entreguémosle a Dios en oración todas esas cargas. Entreguémoselas a Él porque tenemos la certeza de que Él tiene el cuidado de nosotros, que Él tiene el cuidado de ti. Y que saldrás victorioso, saldrás victoriosa de ello. Porque sabemos que para Dios no hay nada imposible y que al final el resultado que sea siempre va a ser una gran victoria para nosotros o para cualquier persona. Miramos también que Jesús nos ayuda a eliminar esos prejuicios cuando nosotros le buscamos, cuando tú le buscas de corazón. Miremos ahí en primera de Juan 9, nos ubicamos nuevamente. Juan, capítulo 9, del 1 al 3. Una vez Jesús estaba caminando y vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Sus seguidores le preguntaron: Maestro, ¿ese hombre nació ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Jesús le respondió: No es que haya pecado ni él ni sus padres. Este hombre nació ciego para que en él se muestre las grandes cosas que Dios puede hacer. Amén. Entonces miramos que en muchas ocasiones, en ese tiempo, había muchas personas enfermas, no solo enfermas físicamente, sino espiritualmente. Tenían un prejuicio, que eran la ceguera espiritual, la incredulidad. Tenían unos corazones incrédulos, no creían, a pesar de que muchos de ellos tuvieron que vivenciar muchos milagros de parte de Jesús. Muchos milagros se dieron, muchos acontecimientos en la vida de muchas personas. Él utilizó muchos. En el caso de hoy, de esta mañana, en este capítulo, nos muestra sobre un hombre ciego de nacimiento. En él Dios lo utilizó, en él se manifestó, a él lo sanó, en él hizo un milagro. Pero muchas personas no creyeron. Entonces mire que nosotros debemos buscar a Dios, no solo en la tristeza, sino también en la alegría. No buscar solo a Dios cuando nos encontramos solos, sino también cuando tenemos esa compañía. No solo buscar a Dios cuando estamos pasando por tempestades, por problemas, por enfermedades, por situaciones difíciles, sino también cuando todo está bien, cuando todo está en calma. No busquemos solo a Dios cuando no tenemos nada, cuando estamos en la escasez, sino que también aprendamos a buscar de Dios cuando estamos en la abundancia. No busquemos solamente a Dios cuando estamos enfermos, cuando nos sentimos mal, deprimidos, cuando nuestro cuerpo ya no da más, sino también que lo busquemos en la salud, cuando estamos de pie, cuando podemos movernos, cuando podemos respirar, cuando tenemos motivos todavía aún en nuestro cuerpo para continuar. Busquemos a Dios no solamente cuando lo necesitemos, sino también cuando nada nos haga falta. Debe buscarse a Dios siempre, en todo momento, en todo tiempo. No esperemos a buscar de Dios
para que elimine tantas cosas de nuestra vida, internas como físicas, como espirituales, cuando estemos al borde de la muerte. Busquémosle en toda situación porque Él será hallado. Y al buscarlo, nuestra vida va a encontrar lo que es no solo la sanidad, no solo el alivio, no solo la oportunidad de eliminar, sino también vamos a encontrar un verdadero descanso en Él. Miremos ahí en el versículo 5 del capítulo 9 de Juan. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Entonces miren que debemos buscarlo porque solo Él es la luz del mundo, el que ilumina la oscuridad, el que le da luz en la oscuridad y nos concede una nueva vida, así como a este cieguito le concedió la vista, la oportunidad de ver la luz del día. Asimismo, Él también le concedió la oportunidad de abrir sus ojos espiritualmente. Entonces, mire que Dios no solo tiene el poder de curar esos prejuicios, de eliminar esos prejuicios físicos, internos, sino también que Él te restaura. Él restaura tu corazón, Él restaura tu alma, Él restaura tu mente, pero especialmente a aquellos que lo buscan con fe, aquellos que se vuelven a Él con fe. Entonces, mire que al buscar a Dios nos permite conocerlo y nos da la oportunidad también a nosotros de reconocer esos prejuicios. Solo así Él actúa cuando tú te acercas a Él, cuando nos acercamos a Él a través de la oración, cuando oramos y decidimos seguir en medio de cualquier dificultad. Entonces mire que las dificultades, todas las cosas que nos pasen en la vida, sirven para que se manifieste, sirven para que la gloria de Dios se muestre. Otra manera de cómo Jesús nos ayuda a eliminar, a sanarnos, es cuando le creemos. Miremos ahí en Juan 11. Juan 11, el versículo 40. Jesús le dijo, ¿no te dije que si creías ibas a ver la grandeza de Dios? Entonces mire que dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces mire que creer es mucho más, ¿sí? Creerle es serle fiel. Y esto puede costar mucho a muchos. Puede costar lo que es la aceptación de los demás, pero nos conduce siempre a una mejor bendición espiritual mayor, que es la salvación y la vida eterna. Y mire que la vida eterna no solo es la que tiene que ver después de la muerte, no, sino más bien la que comienza aquí en la tierra, ahora que estamos vivos. Cuando creemos en medio de las circunstancias, recordemos que la vida eterna no es algo que se puede ganar a través de las buenas acciones, sino que es un regalo que se recibe por medio de la fe que tú tengas en el Señor. Y mire que la fe, que el creer no solo es un beneficio a nivel propio, sino que también debemos compartirlo. No importa si te rechazan, no importa si no rechazan, no importa si te critican, no importa si no quieren escucharte, no importa si te juzgan. Pero lo importante es darlo a conocer, como lo hizo este cieguito de nacimiento.
Él fue sanado de su enfermedad, fue sanado de su enfermedad física, fue sanado de su enfermedad espiritual. Y lo mismo debe hacerse. Debemos dar lo que es la oportunidad a otros para que eliminen muchas cosas de su vida. Especialmente la oportunidad también a esas personas de que busquen de Dios, de que conozcan de Dios y que sea Él quien los ayude a eliminar, a sanar de cualquier prejuicio que tengan en su vida. Una enfermedad, cualquier clase de enfermedad. Entonces mire que la fe no solamente es sentirla y decir, sí, yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios a mi manera. Sino más bien declarar siempre las cosas de antemano. Cuando elegimos creer, cuando eliges creer, aún en medio de una enfermedad, aún en medio de una dificultad, de un problema que para ti parece que no tiene solución, la gloria de Dios empieza a manifestarse. Ahí es cuando Dios empieza y entra a trabajar, a ayudarnos. Donde empieza lo que es, donde había un prejuicio, donde había oscuridad, empieza a haber luz. Comienza a haber luz. Mire que en el ciego de nacimiento no solo hubo la luz física, sino también la luz espiritual. Entonces podemos ver que el milagro de la sanación de ese hombre muestra que solo Jesús puede iluminarte en la oscuridad y concederte una luz, una nueva vida. Y eso a muchos nos va a permitir lo que es recibir la luz de la fe. ¿Para hacer qué? Para hacer luz, incluso en medio de la oscuridad, en medio de los problemas, en medio de los obstáculos, en medio de cualquier prejuicio. Mire que el obstáculo que obtuvo este cieguito de nacimiento fue los fariseos, supuestamente líderes religiosos. Mas, sin embargo, él creyó en Jesús. Entonces, el creer, el tener fe es mucho más. Es someterse a su autoridad. Hay personas que dicen, sí, yo creo en Dios, creo en Él, pero no están sometidos, no están dispuestos a someterse. Y como cristianos, la vida debe estar totalmente centrada en Él. Miremos ahí en Juan, el capítulo 9, los versículos 35 y 39. Jesús oyó que lo habían expulsado. Y en el 39. Entonces Jesús dijo, he venido para que se haga justicia, para que los ciegos vean, y para que los que ven se queden ciegos. Entonces mire que y en el versículo 38, el hombre se arrodilló delante de él y le dijo, creo, Señor. Entonces mire que aquí muestra que el hombre sanado se convirtió en un ejemplo de fe firme. A pesar del obstáculo de la oposición y la presión de algunas personas en ese tiempo, en ese momento, pero esta persona dio su testimonio del milagro de Jesús en su vida. Lo llevó a adorarlo, demostrando que la fe se fortalece en medio de las pruebas. Jesús le enseñó a confiar en su cuidado, ¿sí? Y que sí se puede eliminar, quitar y sanarse de cualquier prejuicio. Mire que Dios quiere en nosotros eliminar muchas cosas, solo debemos creer. Y no necesariamente necesitamos estar ciegos físicamente, no necesitamos pasar por una enfermedad dura para creer, sino, como dice el Señor, creer de antemano en Él. Él sabe cómo hace las cosas, cuándo las hace y en qué persona manifestarse.
¿Por qué? Porque Dios tiene mejores planes para la vida de cada uno de nosotros, para todos. Sabe lo que Él quiere. Entonces, mis hermanos, debemos lo que es creer. Otra manera, aparte de que Dios nos ayuda, como Él nos ayuda, Él también nos dice que nosotros debemos hacer la otra parte. Él nos ayuda, pero nosotros también debemos corresponder. O sea, ¿qué hacer nosotros para eliminar esos prejuicios? Debemos reflexionar conscientemente y disponer nuestra voluntad para cambiar, primeramente, la percepción hacia los demás, cambiar la percepción hacia cualquier circunstancia dada, en cualquier lugar, en cualquier momento. Entonces, primero nosotros debemos lo que es practicar, llevar a cabo lo que es la empatía, la misericordia, aprender a escuchar. Miremos ahí en Juan 9, versículo 6 al 9. Después de decir esto, Jesús escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y se la puso en los ojos al ciego. Le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé. Luego el ciego fue, se lavó y regresó. Ahora podía ver. Sus vecinos y los que lo habían visto pedir limosna decían, ¿no es este el hombre que se la pasa sentado pidiendo limosna? Algunos dijeron, sí, es él. Otros dijeron, no es él. Solo se le parece. Pero él mismo decía, sí, soy yo. Entonces, mire, esas personas, ellos primeramente debían tener misericordia. Debían aprender a escuchar algo que no hicieron, ¿sí? Ponerse en el lugar de esa persona. No lo hicieron. Entonces debemos ponernos en el lugar de la otra persona, comprender su situación, comprender lo que le pasó, comprender lo que se llevó a cabo en su vida, no importa quién lo haya hecho. Mire que Jesús eliminó la ceguera, sanó al hombre ciego de nacimiento. Un milagro que llegó a desconcertar a muchas personas. Entonces, mire que aprender a escuchar, aprender a tener misericordia, a ser empáticos nos ayuda a analizar lo que es las ideas, las opiniones, antes de hablar, en cualquier momento. Y también mostramos respeto por esa situación, mostramos respeto por esa persona. Y el saber escuchar a una persona independientemente de lo que haya pasado es cuando no emitimos juicios anticipados. El escuchar atentamente, más que ignorarlo, más que rechazarlo, nos permite conocer la raíz de lo que pasó, de cómo fueron las cosas, de lo que sucedió. Más que estarnos muchas veces basándonos en suposiciones y pensamientos negativos y diciendo cosas como si todo lo sabemos. Porque estos líderes religiosos, eso era lo que ellos estaban haciendo. Se las sabían todo, decían creer en las leyes, pero ¿qué estaban haciendo? Estaban diciendo cosas que no son. Estaban en su incredulidad, dando un comportamiento, una forma de hablar bajamente. Entonces mire que los prejuicios que habían en esas personas eran que tenían que eliminarse, era la incredulidad, la falta de fe, su ceguera espiritual. A ellos se les dificultaba mucho creer en Jesús. Mire que la incredulidad en una persona es un prejuicio, es una enfermedad, un obstáculo que impide aceptar a muchas personas, un obstáculo que impide aceptar la verdad, en esa ocasión, la verdad y la identidad de Jesús. Entonces mire que eso impide muchas cosas. Así como en aquellos tiempos los israelitas, ¿sí?
no entraron a la tierra prometida. ¿Por qué? Por su incredulidad. A pesar de que en ese tiempo presenciaron muchos milagros, presenciaron hasta la presencia de Dios en cosas, en situaciones, en personas, pero no creyeron. Entonces, mire que Jesucristo nos exige que debemos ser más empáticos, que debemos tener misericordia, así como Él la tiene por cada uno de nosotros. Limpiar ese corazón incrédulo y eso nos va a permitir lo que es a seguirlo, más no lo que es a apartarnos de Él, inclusive a no escucharlo. Y hoy en día así mismo sucede. Nos podemos lo que es Dios se manifiesta en las personas, en circunstancias, en las enfermedades, en todo. Pero a veces no entendemos o no queremos entender. Dios pone mucho al frente de nosotros, pero lo único que nosotros hacemos con nuestros prejuicios internos es rechazarlas, es ignorarlas, es no escucharlas. ¿Y qué hacen ellos? Se alejan de nosotros. Entonces mire que la falta de empatía, la falta de misericordia es lo que hace que en muchas ocasiones no entendamos las circunstancias que se han dado, las circunstancias dadas, lo que dicen otras personas, lo que les ha sucedido en la vida de ellos. Y lógicamente nos negamos lo que es a escucharlos. Actuamos como aquellos líderes religiosos de ese tiempo, con un corazón incrédulo. Entonces mire que nosotros debemos hacer mucho también para eliminar y para poder sanarnos. Como por ejemplo, evitar pecar, evitemos pecar. Y no necesariamente solo pecar es cometer un delito grave. No. Pecar, un pecado, son fallas que lleva a cualquier persona a tener un bajo comportamiento, un nivel bajo en la forma de hablar. Se peca, fallamos con el pensamiento, con la boca. Por lo tanto, se debe aprender a tener el equilibrio para manejar lo que es nuestros impulsos en cualquier situación y ante cualquier persona. Ya que a veces fallamos y es bueno en esos momentos reflexionar. ¿Para qué? Para no volverlo a hacer. Más bien aprender de ellos, arrepentirse sinceramente de corazón. ¿Para qué? Para no volverlo a hacer. Entonces, miremos ahí en Juan 9, el versículo 34. Ellos le contestaron: tú has sido pecador desde que naciste y estás tratando de enseñarnos. Entonces lo expulsaron de la sinagoga. Lo rechazaron. Mire que ante el testimonio del hombre que había sido ciego, estas personas, ¿sí? Los fariseos, lo expulsaron, lo rechazaron. Ellos llegaron a mostrar lo que es negatividad, a creer en Jesús, en su milagro, en sus enseñanzas. Supuestamente, líderes religiosos estaban pecando ante la verdad de Dios que se reveló en la sanación del ciego. Entonces, mire que hay muchas personas decir somos cristianos, somos esto, somos lo uno, somos lo otro. Pero más sin embargo también a veces cometemos esa falla, pecamos al ser incrédulos con otras personas. Evitamos pecar con la boca y con la mente. Ahí en el versículo 16. Algunos de los fariseos dijeron: ese hombre no es de Dios, porque no respeta el día de descanso. Otros decían: pero ¿cómo es que un hombre pecador puede hacer estas señales milagrosas? Entonces hubo una discusión entre ellos. Y en el versículo 24 y 28
Después los líderes judíos llamaron por segunda vez al que había sido ciego y le dijeron: da honra a Dios y di la verdad. Nosotros sabemos que ese hombre es un pecador. Entonces él respondió: yo no sé si es un pecador o no. Lo que sí sé es que yo era ciego y ahora puedo ver. En el versículo 28, entonces ellos lo insultaron y le dijeron: tú eres su seguidor, pero nosotros seguimos a Moisés. Mire que en ese tiempo, líderes religiosos que conocían las leyes, pero que con su forma de tomar los acontecimientos dados, la forma como actuaron frente a él, a esa persona, demostraron un prejuicio y demostraron estar enfermos espiritualmente. ¿Por qué? Porque ellos rechazaron la evidencia del milagro y la identidad de Jesús que se manifestaba a través del ciego. Entonces, mire que muchas personas, cristianos, servidores, seguimos cometiendo esas fallas con nuestro comportamiento, con nuestra forma de hablar, hasta inclusive llegamos a ser indiferentes con los demás. Entonces debemos dejar lo que es también esos prejuicios, debemos sanarnos también de esos prejuicios que llevamos internamente, dejar lo que es la mente corrupta. Eso nos lleva a actuar como unas personas cínicas, como personas con falsedad, una actitud que desagrada a Dios. Mire que más bien eliminemos eso con una mentalidad positiva y controlándonos, controlando nuestra forma de hablar, nuestros pensamientos, frenar los pensamientos negativos, pecaminosos, y mejor concentrarse en hacer el bien, en hacer las cosas bien, llevando a cabo buenas acciones, más aún cuando decimos o somos cristianos, y cultivar una vida sana, una vida limpia que agrade a Dios. Mis hermanos, el Señor comprende tu situación, comprende cómo te sientes, comprende tu dolor, pero no quiere que te quedes ahí, no quiere que te quedes así. Él quiere eliminar todo prejuicio, toda enfermedad, sea física, sea espiritual, en cualquier área. Hoy que podamos tener la oportunidad y decidir soltar todo, el control de todo aquello que en muchas ocasiones nos tiene atados y no nos deja ver, no nos deja entender. Y para ello dejemos que Dios nos abrace en lo más profundo y permitamos que su poder, que su autoridad, su voluntad perfecta obre, como lo hizo con el hijo de nacimiento, con el cieguito de nacimiento y con muchas personas. Y no permitamos que los prejuicios nos dominen. Aunque tengamos que pasar y vivir por muchas pruebas, pero para eliminar ciertas cosas y sanar, siempre requiere en todo y para todo un proceso. Un proceso, en este caso, un proceso que requiere mucha fe para continuar. Ese es el mensaje de esta mañana. Que el Señor los bendiga.